Buenos días, soy la doctora Diana Deus Gómez Condori, residente de endocrinología del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema que voy a presentar es síndrome ovario poliquístico, enfocándome en los criterios diagnósticos. Los objetivos de mi presentación serán que al terminar podamos nombrar los criterios diagnósticos del síndrome ovario poliquístico, definir a qué se denomina irregularidad menstrual, definir a qué se denomina hiperandrogenismo clínico y bioquímico y definir cuándo nosotros decimos que la paciente tiene la morfología de los ovarios poliquísticos a la ecografía y además nombrar cuáles son los fenotipos de síndrome de ovario poliquístico. A continuación, pasaré a decir que la presentación está basada en la Guía Internacional del Síndrome de Ovario Poliquístico del año 2018, que a la fecha se encuentra vigente. En cuanto a la definición, esta ha sufrido muchas modificaciones desde su primera descripción en el año 1990, en la cual consideraban solamente dos síntomas que son el hiperandrogenismo y la disfunción ovulatoria, y para el año 2003, Rotterdam, en el consenso de Rotterdam, se proponían 3 manifestaciones de las cuales con solo 2 de ellas se realizaba el diagnóstico, ¿no? Estas 3 manifestaciones que a la actualidad siguen vigentes son la disfunción ovulatoria, la morfología de ovario poliquístico y el hiperandrogenismo, que podría ser clínico o bioquímico. En el año 2006, según la Sociedad de Excesos de Andrógenos, en el cual proponían que el hiperandrogenismo siempre debía ser un síntoma que debería estar siempre presente, porque se consideraba que al presentar la paciente tenía mayor riesgo metabólico, a diferencia de las anteriores definiciones. Para ellos consideraban que este debería ser un síntoma cardinal y que se podría asociar con disfunción ovulatoria o la morfología de los ovarios poliquísticos. Las guías internacionales actuales, como en la que está basada la presentación del año 2018, ha respaldado los criterios descritos inicialmente en el consenso que se realizó en Rotterdam para el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Entonces, inicialmente Rotterdam propuso, como dije, estos 3 criterios, y generalmente lo que se denominaba, o lo que comúnmente se denomina como irregularidad menstrual, oligomenorrea o amenorrea, anovulación, como veremos posteriormente, ya tanto se ha definido y se ha cambiado el término por el de irregularidad menstrual, debido a que la duración del ciclo menstrual tiene una duración de acuerdo a la edad de la paciente también, que al estar por encima de o por estar por debajo de se considera irregularidad menstrual. El segundo criterio, el hiperandrogenismo, y el tercer criterio, el ovario poliquístico. Es importante definir siempre y excluir otro tipo, hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo para el tema o para el síntoma hiperandrogenismo clínico, para poder excluir y hacer el diagnóstico diferencial de enfermedades como la hiperplasia suprarrenal congénita, neoplasias, tumores que producen andrógenos, síndrome de Cushing e hiperprolactinemia, para el caso como diagnóstico diferencial de las irregularidades del ciclo menstrual, sobre todo amenorrea y oligomenorrea. ¿Cuándo nosotros debemos considerar la hiperandrogenemia o el hiperandrogenismo importante y hacer el diagnóstico diferencial de cuando este hiperandrogenismo tiene una progresión rápida, o cuando sospechamos de un tumor, igualmente cuando tiene un inicio brusco, cuando tiene una rápida progresión, se asocia a virilización, al examen de laboratorio, testosterona más de 200 nanogramos por decilitro, un DEAS más de 700 microgramos por decilitro.
dentro de las patologías que siempre deben de excluirse a la hora de nosotros enfrentarnos a una paciente que posiblemente tenga el síndrome de ovario poliquístico, será la hiperplasia suprarrenal, para lo cual solicitaremos la 17-hidroxiprogesterona, que si se encuentra elevada nos hará el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita. O iniciaremos el estudio para definir todas las características de esta hiperplasia suprarrenal congénita. También solicitar siempre una TSH para hacer el screening de cualquier alteración tiroidea. En el caso de que estemos sospechando un tumor de andrógenos que, como vimos anteriormente, pues va a tener una rápida progresión y se va a asociar a virilización, pues solicitar la testosterona y la dehidroepiandrosterona sulfato, como lo mencionamos anteriormente. Y ante la sospecha, pues también de una persona que venga con amenorrea, descartar el embarazo, solicitar la beta-HCG. En el caso de que un paciente también tenga signos clínicos de acromegalia, como el incremento del tamaño de las manos, de los pies, de la nariz, exista prognatismo, pues solicitar la hormona de crecimiento y sobre todo la IGF-1. Y si los síntomas de hiperandrogenismo se asocian también a otros síntomas como la obesidad central, la presencia de una jiba dorsal, la presencia de estrías rojo-púrpuras a nivel del abdomen, la disminución y la debilidad a nivel de los muslos, pues nos harán pensar en un síndrome de Cushing y solicitar las pruebas de screening como son que pueden ser el cortisol salival nocturno o el test de DEXA-1 o el cortisol libre urinario, ¿no? Y en el caso de las pacientes que tengan irregularidades como el ciclo menstrual y posteriormente puedan terminar en una amenorrea, pues sospechar de una insuficiencia ovárica primaria, prematura, ¿no? Prematura, solicitar FSH, LH, y en el caso de pacientes que nunca han menstruado, o sea, que tengan una amenorrea primaria, pues descartar igual la amenorrea hipotalámica, solicitando las gonadotrofinas FSH, LH y estradiol. Como hemos dicho, son tres criterios diagnósticos que actualmente se proponen y que nos hacen el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. Sin embargo, también dijimos que con 2 de estos criterios ya teníamos el diagnóstico, excluyendo las otras causas. Entonces, si nosotros llevamos estos criterios a algún diagrama de Ben-Euler y vemos que en la intersección de 2 de ellos vamos a tener los fenotipos, que van a ser 4, el A, el B, el C y el D. ¿Por qué es importante definir los fenotipos del síndrome ovario poliquístico? Porque estudios nos han demostrado que el fenotipo A y el fenotipo B tienen mayor compromiso metabólico, es decir, mayor resistencia a la insulina y mayor riesgo cardiovascular, a diferencia de los otros fenotipos. El fenotipo A es el fenotipo en el cual están intersectados los 3 síntomas. Entonces es una paciente que va a tener irregularidad menstrual, que va a tener hiperandrogenismo, sea clínico o bioquímico, y la morfología de ovarios poliquísticos a la ecografía. Luego tenemos el fenotipo B, que es la paciente que va a tener irregularidad menstrual e hiperandrogenismo. Y el fenotipo C, que es la paciente que va a tener hiperandrogenismo y a la ecografía la morfología de ovarios poliquísticos. Y la paciente del fenotipo D es aquella que no va a tener hiperandrogenismo, solo va a tener irregularidad menstrual y a la ecografía, pues la morfología de ovario poliquístico. Entonces, ¿cómo es que definimos actualmente? Y eso es lo que se ha propuesto en la guía del síndrome de ovario poliquístico del año 2018 el ciclo menstrual irregular. ¿A qué denominamos ello? Entonces, sabemos que durante el primer año post la menarquia, pues es normal que los ciclos sean irregulares porque se encuentra en un estado de transición puberal. Entonces, vamos a empezar a definir irregularidad o ciclo menstrual irregular cuando se haya pasado el año postmenarquia. Y la duración de este va a depender también de la edad de la paciente. Es decir, que será normal un ciclo que dura entre 21 y 45 días cuando la paciente haya pasado el primer año de la posmenarquia y esté hasta los 3 años posmenarquia.
a diferencia de lo que ya comúnmente quizás todos sabemos, la definición tradicional, ¿no? Pero esto es recién a los 3 años posmenarquia, ¿no? La definición tradicional, los ciclos normales entre 21 y 35 días. Sin embargo, se denomina irregularidad menstrual para las mujeres que han tenido o que tienen 3 años posmenarca hasta la perimenopausia, pues cuando sus ciclos duran tanto menos de 21 días como por encima de 35. Y para las pacientes que tienen por encima de un año posmenarquia hasta los 3 años, pues hasta antes de los 3 años, pues cuando sus ciclos duran menos de 21 días o más de 45 días. También cuando ya existan 90 días o más de 90 días sin ciclo menstrual, cuando la paciente, esta definición cabe cuando la paciente ya tiene también un año posmenarquia, porque como dijimos antes, es normal que la paciente cuente con ciclos irregulares. Además, también en el caso que nos enfrentemos a una paciente que nunca ha menstruado, es decir, una menorrea primaria, pues cuando ya tenga 15 años o 3 años después de haber iniciado el inicio del desarrollo mamario, o sea, la telarca, ¿no? El segundo criterio que dijimos que va a ser el hiperandrogenismo. Entonces, el hiperandrogenismo, para poder definirlo, primero va a ser más sencillo para nosotros al primer contacto con la paciente, tras una buena historia clínica y un examen físico minucioso, poder determinar estos síntomas que nos den luces de que la paciente tiene un hiperandrogenismo. Y esto va a ser para el caso de las mujeres adultas la presencia del acné, la alopecia y el hirsutismo. Y para el caso de las pacientes adolescentes, generalmente el acné que va a ser en su forma severa y el hirsutismo. Y no para ellas la alopecia como sí para las pacientes adultas. Saber que tanto el hirsutismo y la alopecia pueden caer en la subjetividad del examinador y es por eso que se han diseñado escalas, se han aprobado y se han estipulado escalas que, que son las que se aplican, ¿no? Y una de ellas para el hirsutismo es la escala de Ferriman-Gallwey, que también el puntaje va a depender y va a variar en cuanto a la etnicidad de cada paciente. Y la escala de Ludwig, que es simplemente como resultado final de la evaluación, si tiene alopecia o no tiene alopecia y qué tipo o qué grado de severidad la tiene, pues con la escala de Ludwig, que es una escala visual. Para definir el hirsutismo, como dije, lo que se usa o lo que examinamos son distintas áreas del cuerpo, la presencia del vello terminal o del pelo terminal que debe tener por lo menos, si es que no ha sido tratado, es decir, si la paciente no se ha depilado, no se ha rasurado, no ha tenido depilación láser, pues no tratado, se define como aquel pelo que mide más de 5 milímetros de longitud, ¿no? Y que es pigmentada. Estas son las áreas de la escala de Ferriman-Gallwey, lo que es el labio superior, la zona de la barbilla, la parte alta del tórax, ¿no? Lo que es los brazos, la parte superior de los brazos, ¿no? La parte inferior del abdomen, ¿no? En las entrepiernas, la espalda y la región sacra, ¿no? Que como lo vemos acá, cada una de estas van a tener un puntaje que puede ir de 1, 2, 3, 4 puntos dependiendo de la zona y finalmente vamos sumando lo que nos salga en esta escala de Ferriman-Gallwey y como dije el punto de corte va a variar en cuanto a la etnicidad, ¿no? En general se propone un punto de 8, mayor o igual a 8, sin embargo la guía lo coloca como 4 a 6, pero como dije, esto, y como lo dice también la guía, esto va a variar de acuerdo a la etnia de la paciente, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos más de 8, para el caso de América o Sudamérica mayor igual a 6, para el caso de las mujeres mediterráneas que puede ser mayor a 9 o 10, y para el caso de las mujeres de Asia, por ejemplo, mayor igual a 2. Entonces esto va a variar, ¿no? Y esta es la escala de Ludwig que les presentó, que simplemente tiene como resultado final presencia o ausencia de alopecia. Y determinar, en el caso que sea la presencia, pues qué grado tiene, ¿no?
Si nosotros, y el principal motivo de la consulta de una paciente con síndrome de ovario poliquístico va a ser la irregularidad menstrual, porque es lo que generalmente les llama más la atención a las pacientes. Cuando esa paciente acuda por ello, siempre el segundo paso será buscar al examen físico signos de que nos hablen de un hiperandrogenismo clínico, pero si no los encontramos, pues el tercer paso sería solicitar exámenes de laboratorio en búsqueda de un hiperandrogenismo bioquímico. Entonces, eso nos hace pensar que una persona puede tener hiperandrogenismo bioquímico sin necesidad de poderse expresar fenotípicamente, ¿no? ¿Qué vamos a solicitar para determinar la presencia o ausencia del hiperandrogenismo bioquímico? Tres parámetros generalmente. Uno, la testosterona libre. Dos, el índice de andrógenos libres. Y tres, la dehidroepiandrosterona sulfato, lo que se denomina DEAS. En cuanto a la testosterona libre, va a ser el parámetro más útil que vamos a utilizar, ¿no? A veces no todos los laboratorios tienen el examen, no en todos está estandarizado y generalmente a veces no se encuentra disponible en todos y para ello puede utilizarse el índice de andrógenos libres, que es una relación que proviene de un cociente entre lo que es la testosterona libre, que diga la testosterona total, que es así, la vamos a encontrar de forma mucho más al alcance de los laboratorios, todos los laboratorios en general. La técnica también es estandarizada y es por eso que los valores a veces pueden ser más fiables. Y la relación se hace con la globulina transportadora de las hormonas sexuales, ¿no? Cuyo valor normal debe ser inferior a 4.5 y si tiene 4.5 o más es indicativo de hiperandrogenemia. Y tercero, la dehidroepiandrosterona sulfato, que es una hormona de origen suprarrenal que en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico pueden estar aumentadas entre un 25 a un 40%, pero que como hemos visto anteriormente, nunca va a exceder de los 600. Dijimos que por encima de los 700 deberían hacernos sospechar más bien de la presencia de un tumor productor de andrógenos, ¿no? Esta es la fórmula que les comentaba acerca de cómo hallar el índice de andrógenos libres, testosterona total, generalmente nos vienen las unidades de nanogramos por mililitro, multiplicarlo por este factor de conversión que es 3.47 para que nos pueda dar las unidades en nanomol por litro. Al tener esta unidad en nanomol por litro, pues haremos el cociente con la globulina transportadora de las hormonas sexuales multiplicadas por 100. Y como dije, si es que es mayor o igual a 4.5, nos habla de un hiperandrogenismo. Es normal, menos de 4.5. Y como tercer criterio, dijimos la morfología de ovario poliquístico. A veces y de forma quizás no tan adecuada, algunas ecografías o algunos informes ecográficos nos pueden decir morfología de ovario poliquístico, pero no nos definen cuánto mide cada folículo antral, cuántos folículos antrales hay que miden entre 2 y 9 milímetros o cuál es el volumen de cada uno de los ovarios. Entonces siempre nosotros a la hora de poder interpretar una ecografía en busca de morfología de ovario poliquístico, tener en cuenta estos criterios, ¿no? Entonces, lo que nos propone es que si se usa lo ideal es que se debería usar un transductor de más de 8 MHz, que generalmente es el que se utiliza cuando se realizan las ecografías transvaginales. En este caso podríamos medir los dos criterios. Uno, que es el recuento de los folículos centrales que midan entre 2 y 9 milímetros, con una cantidad más de 20 en un ovario o sumados entre ambos ovarios más de 20, es diagnóstico de morfología de ovario poliquístico. O puede ser el volumen ovárico mayor a 10 mililitros. En el caso que se utilice un transductor de menos de 8 MHz, que generalmente es una ecografía abdominal, entonces solamente nos va a permitir medir el volumen ovárico y en ese vamos a determinarlo igual, más de 10 mililitros, pues en un ovario o en los dos ovarios, pues ya nos hablan de una morfología de ovario poliquístico. Entonces, en las pacientes sobre todo sexualmente activas,
debemos de preferir el uso de la ecografía transvaginal porque, como dijimos, nos permite poder definir el número de los folículos centrales y el volumen ovárico, ¿no? Si ya tenemos dos criterios, como puede ser la irregularidad menstrual y el hiperandrogenismo, no se consideraría tan útil la búsqueda de ese tercer eh, 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 criterio, ¿no? ¿No? Podría obviarse, quizás, porque hemos dicho con 2 de 3 se hace ya el diagnóstico. Sin embargo, se podría realizar en el sentido de que poder clasificar a una paciente en un fenotipo y poder ver que si tiene o no, como hemos visto, tiene mayor riesgo metabólico, ¿no? En el caso que se realice, que no sea una mujer sexualmente activa, entonces, o sea, una paciente ¿no? O sea, menor, etcétera, se tendría que utilizar la ecografía abdominal y el criterio en ese caso sería el volumen ovárico. Esta es la bibliografía que se ha utilizado para esta presentación. Como dije, se encuentra en la página web con la búsqueda del nombre de la guía internacional, ¿no? Del año 2018. Y bueno, espero que esta presentación sea valiosa para ustedes. Gracias.